Señoras, señores, buenos días. Miércoles 28 de diciembre del año 2022. Conversamos con Óscar Mario Justiniano, con Fernando Hurtado. Óscar Mario Justiniano de La CAO, Fernando Hurtado de Caínco. No es que sean más importantes que nadie ni estas cosas, pero en la lógica con la que estamos trabajando el anuario, entendemos que ellos son la vanguardia institucional hacia afuera. Es decir, ellos representan, dentro de Caínco hay un montón de instituciones, dentro de la CAO hay otro montón de instituciones. Ellos son los que se encargan de mostrar el modelo cruceño. Y por eso los hemos buscado, estamos seguros que ustedes entienden la razón del por qué están aquí. Les agradezco por entenderlo. Vamos directamente con la entrevista. Dale. Santa Cruz es un departamento el cual ya hace mucho tiempo tomó la posta y tomó también la capacidad de poder gestarse como un departamento el cual impulsa la economía. Nosotros vemos de que a través del tiempo Santa Cruz hizo grandes cambios y grandes hitos. Desde cuando se hace el plan Borjan, también por ejemplo el plan Techín dentro de lo que era la organización de la ciudad como tal, vemos de que ya las definiciones estaban dadas y por supuesto después se tuvieron grandes e importantes instancias como fue Cordecruz y otras, de que dieron el impulso a que todo ese motor productivo, principalmente el motor que está en la agropecuaria, tenga las condiciones como para poder generar su actividad. Estamos hablando a través de carreteras, puentes, conectividad, energía eléctrica y otras cosas más. Esto es fundamental para entender por qué Santa Cruz tiene la determinación y la pujanza para ser más grande que solamente un momento. En la historia, en esta corta historia en realidad de Santa Cruz, hemos visto nosotros distintos tipos de gobierno, hemos visto dictadura, hemos visto también gobiernos los cuales han tenido mayor o menor apertura a lo que es el libre mercado, pero a pesar de todo Santa Cruz sigue adelante. El modelo económico productivo, el cual lleva Santa Cruz, siempre va a estar en constante cambio, perfeccionamiento, siempre va a estar en constante dinámica, porque así son. O sea, nosotros tenemos que entender una economía que tiene que estar cada vez adaptándose a también las determinaciones y las necesidades que pasan en el mundo. No nos olvidemos que nosotros como región no producimos solamente para Santa Cruz, no producimos solamente para Bolivia, producimos apuntando en gran medida al mundo, porque la potencialidad la tenemos, la determinación la tenemos la gente la cual no solamente ha sido nacida acá, también ha migrado y sigue migrando a Santa Cruz, y eso cabalmente es por algo, es porque se encuentra acá la fortaleza tal como para poder emprender su negocio, ya sea en cualquier rubro, pero específicamente cuando estamos hablando del campo, tener esa fortaleza de que a pesar del clima, a pesar de los caminos, a pesar de todos los inconvenientes, a pesar incluso también de el sinnúmero enorme de bloqueos a través del año que hay en las conectividades, ya sean departamentales o nacionales, incluso internacionales también, siempre está la determinación y la pujanza. Santa Cruz ha ganado un respeto, ¿no?, en el ámbito productivo, económico. No solamente en lo que es el ámbito nacional, también tiene Santa Cruz ya un lugar en lo que es el mundo. Nosotros tenemos exportaciones en distintos ámbitos, no solamente lo que es la cadena oleaginosa, azúcar, carne, también en el ámbito forestal, por ejemplo, donde se tienen grandes potencialidades, pero también ya un sitial en el mundo reconociendo la gran capacidad que tiene todo lo que es el empresariado cruceño y esa pujanza y esa determinación para seguir innovando, para seguir dando trabajo, un trabajo el cual es fundamental, porque es un trabajo el cual está dentro del margen de las necesidades de nuestro personal. Estamos hablando de seguridad
en las cajas, seguridad también en AFP, bueno, todo lo que necesitamos nosotros como trabajo formal, ese trabajo digno, ese trabajo el cual repercute en las familias, no solamente que están en Santa Cruz, sino también a lo largo de todo lo que es el desarrollo de nuestras actividades cuando transitan, por ejemplo, los camiones desde el campo, pasan por las industrias, terminan en los puertos. Toda esa larga cadena realmente es tan importante y ese sitial Santa Cruz lo tiene ya ganado en Bolivia y en el mundo. Para hacer todo esto que usted me menciona, Santa Cruz tampoco que la ha tenido fácil, digamos, ¿no? Nunca la ha tenido fácil Santa Cruz. Nosotros revisamos la historia, no la corta historia, sino la historia desde las décadas de los 40, la década de los 50, y Santa Cruz nunca la ha tenido fácil. Parte de eso, que es bien importante, por ejemplo, es el memorándum del principio del siglo pasado, donde se tomaban determinaciones importantes, determinaciones que ya demarcaban esa actitud, la cual marca el ser cruceño y la cual marca el hecho de ser también un boliviano que aspira a tener una mejor Bolivia, una Bolivia con visión productiva, no una Bolivia con visión extractivista. ¿Cómo sienten ustedes cuando se le pone el esfuerzo, se da el todo por el crecimiento, por la producción, pero aún así surgen algunos inconvenientes, como por ejemplo el tema de la escasez de maíz, que sin duda alguna afecta a toda una cadena? Efectivamente, nosotros como Santa Cruz y también como Bolivia teníamos la autosuficiencia en el consumo y la producción de los granos. Esto ha ido decreciendo al punto tal donde ahora nosotros tenemos que vernos en la imposibilidad de tener la seguridad, por ejemplo, como sector pecuario, de tener la seguridad que el sector agrícola va a poder producir por distintos aspectos. Pero uno de ellos y de los más importantes fueron en su momento cuando se generaron en la administración que hubo de los 14 años, por ejemplo, de Evo Morales, cuando se ponen restricciones a las exportaciones de soya, restricciones a las exportaciones de maíz, restricciones a las exportaciones de arroz y otras más. Y eso fueron factores determinantes para hacer de que ese nivel de pujanza, competitividad, compromiso de poder seguir produciendo no lo redituaba al productor. Ese no rédito al productor es lo que hay que entender, de que un libre mercado es un veneno, porque el productor, al igual que cualquier persona que hace una actividad económica privada, invierte, trabaja para ganar, no para continuar perdiendo. Eso, por ejemplo, son factores los cuales a través de todas las décadas se han siempre suscitado de una u otra manera, desde incluso también en instauraciones, por ejemplo, como las reformas agrarias o en su defecto también el tema de la ley INRA, son cosas las cuales se han hecho sin un entendimiento claro de la potencialidad y las necesidades de los sectores productivos privados. Por supuesto también el apoyo permanente a los pequeños productores, pero esos pequeños productores que precisan mejores condiciones para dar saltos cualitativos y cuantitativos en su producción. Si bien Santa Cruz ha dado todo el esfuerzo para hacer lo que es un departamento robusto en cuestión de producción y en el ámbito económico, ¿sienten ustedes que los diferentes gobiernos han ido acompañando con normativas que favorezcan a este sector en este tiempo, digamos? No necesariamente. Siempre se han tenido normativas las cuales han generado traba a todo lo que es un normal desempeño y un apoyo al crecimiento. Que más quisiera un sector productivo pequeño, mediano, grande, empresarial, de que se tenga una cantidad importante de normativas las cuales incentiven y las cuales también apoyen al sector. Las potencialidades están, y eso hay que ser claro, no solamente en Santa Cruz. En toda Bolivia hay grandes potencialidades de tener esa visión productiva, pero lo que falta es la visión. Lo que falta es una visión compartida y lo que necesariamente falta son políticas de Estado. Políticas de Estado que trasciendan cualquier gestión gubernamental, independientemente si es nacional, si es subnacional o también si son municipales. Porque de esa manera recién se va a entender y recién se va a apoyar y recién se va a gestar las normativas adecuadas, las cuales permitan de que Bolivia entera no solamente encuentre opciones y encuentre también oportunidades
para todos los bolivianos, los cuales no se sientan en la necesidad de emigrar a otros departamentos, especialmente a Santa Cruz. Y ahí es cuando vamos a entender nosotros de que esa visión y esos planes, los cuales son a largo plazo a través de políticas de Estado, van a dar el resultado que se precisa, para que tengamos nosotros una población económicamente activa que no esté peregrinando de un lugar a otro, que no esté también saliéndose de Bolivia para buscar oportunidades, y de que esté siempre entendiendo de que las políticas de Estado no tienen que pasar por las dádivas, no tienen que pasar solamente por prebenda, tienen necesariamente que pasar por el hecho de dar la capacidad para las oportunidades. Esas oportunidades, cuando nosotros nos referimos en las normativas, por ejemplo, es solamente por citar un ejemplo, necesitamos, por ejemplo, generar nosotros exportación de pollo, exportación de cerdo, pero ¿cómo vamos a poder hacerlo? Si es de que los entes sanitarios no trabajan en la condición para darle el estatus sanitario a Bolivia. Nosotros estamos permanentemente apoyando a instancias las cuales son más ligadas a nosotros, como las instancias técnicas, ABT, SENASAC, INRA, para que podamos tener ese entendimiento tal para que se hagan las normativas correspondientes. Y otras las cuales tienen muchísimo mayor impacto, como por ejemplo planes de inversión estructurales, como Puerto Bush, como el hub de Virubiru, como los otros puertos que tienen que desarrollarse en toda Bolivia, una mejor conectividad en las carreteras, trenes, porque eso es lo que marca la diferencia. Nosotros somos un país que no vamos a obviar de que tenemos el problema de ser mediterráneo. Nuestros costos son altos, por eso necesitamos tener una mejor producción y una mejor productividad. ¿No se entiende el modelo en sí? ¿O es que tal vez se trata de frenar esta pujanza que tiene el departamento en sí? Sinceramente, yo lo que creo es de que falta una visión distinta del país, económicamente hablando. Y por supuesto, eso impacta también en lo social. Esa visión económica que permita hacer de que cada piso agroecológico pueda desarrollarse en tanto lo que es la agricultura, la ganadería, todo lo que estamos hablando de economía, esa visión de que no se remita solamente al extractivismo, va a ser necesariamente de que recién entendamos como bolivianos, ya sea de que estén en política partidaria, si están también en política cívica, si también hacen política institucional, recién vamos a poder entendernos como bolivianos de que nuestra visión tiene que ir orientada allá. Ejemplo, tenemos muchísimos, porque las autoridades que le toque de turno tengan la posibilidad de entender cómo funciona. Y nuevamente, Santa Cruz es un ejemplo, tiene sus particularidades, pero eso se puede fácilmente traspolar en base también a la orientación importante, respetando cuáles son los usos, creencias, costumbres también de que tienen las otras zonas de Bolivia, y también las particularidades que tienen en la utilización de tierra, territorio, por supuesto también, en fin, en todo, cosa de que generemos esos planes de acciones a largo plazo. Largo plazo no son 10 años, mínimamente son 50 años que se precisan para que podamos nosotros generar como bolivianos las opciones de que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y las siguientes generaciones tengan esa mentalidad productiva en todo el país. Nosotros lo que podemos mostrar es lo que hacemos. Tenemos que traer a las distintas regiones, tenemos que poder mostrar a las distintas regiones qué es lo que funciona, porque no todo nos funciona a nosotros. También hay cosas las cuales tenemos que mejorar y vamos permanentemente avanzando, porque de eso se trata cabalmente el capital privado. El capital privado tiene la capacidad de adaptarse si algo no le funciona, porque si no le funciona, no le genera recursos. Y para un privado, de las peores cosas que puedan pasar es perder lógicamente su capital o su inversión. Nosotros lo que precisamos necesariamente como Bolivia y como Santa Cruz es tener la apertura para que lo que funciona acá se pueda adaptar, se pueda mejorar y se pueda orientar en otras zonas de Bolivia. Tenemos condiciones bien diferentes, pero eso no significa de que un lugar sea más productivo u otro menos productivo. Significa de que hay que buscar mercado, hay que buscar las condiciones, hay que enseñar también esas condiciones a los productores, remitiéndome al ámbito agropecuario, para que en las otras zonas de Bolivia tengamos esa visión, independientemente si son comunidades, independientemente si son pequeños productores, o incluso cuando estamos hablando ya de surcofundio, siempre hay la posibilidad de hacer mucho,
Lo importante es tener clara esa visión. Licenciado, usted al principio me hablaba del tema de lo que eran los conflictos sociales, de los bloqueos que se han tenido. ¿Qué incide más en el tema de poder frenar el desarrollo de Santa Cruz, el desarrollo productivo? Los bloqueos que se han venido dando de manera permanente, los paros, por ejemplo. Santa Cruz ha sido un departamento que ha soportado paros con demasiados días, o sea, es decir, son extensos, digamos, y una muestra es el último de 36. ¿Qué incidencia tienen o han tenido estas medidas en la producción de Santa Cruz? Cuando hablamos en la historia nosotros y lo vemos en perspectiva más larga, por supuesto de que son eventos importantes. Y cuando hablamos ya en el corto plazo de lo que ha pasado con 2 o 3 años de anticipación, no solamente es el tema de paro, no solamente es la parte de bloqueo, que creo que vamos más de 100 días de bloqueos, si no me equivoco, en distintas regiones del país y también en Santa Cruz. No solamente es los conflictos sociales, los cuales permanentemente están generando siempre una traba a el normal desempeño del sector. No nos olvidemos nosotros de que gran parte o parte fundamental de la producción y la posibilidad de generar mejor productividad es la interconectividad. El hecho de que los insumos lleguen, el personal llegue, la cosecha se mueva, se tenga también el combustible en el momento adecuado, en fin, todo hasta el hecho de incluso abastecer el mercado interno en Bolivia, el mercado departamental o el mercado internacional, siempre va a ser una suma de problemas los cuales hemos ido campeando. Y en esto, por supuesto, no podemos obviar temas bien importantes como han sido 21 días, han sido pandemia, han sido después posteriormente otros días más en este año hasta el último, ¿no? Entonces, yo nuevamente repito, las políticas de Estado. Políticas de Estado es lo que nos falta para que todos los bolivianos entendamos de que independientemente de la región de la que vengamos, independientemente de las diferencias que tengamos que orientar nuestra actitud y nuestro compromiso a hacer de que Bolivia sea un país diferente a través de dar la oportunidad para que los distintos pisos agroecológicos se desarrollen, pero particularmente Santa Cruz, ya que tiene un avance tan importante, tenga esas condiciones, tenga las condiciones básicas, que no son gran cosa lo que se pide. No estamos pidiendo regalo, ni tampoco plata, ni tampoco se están pidiendo en muchas oportunidades otra cosa más que voluntad. Hay algo muy fuerte con lo que les toca lidiar y es el constante pedido de seguridad jurídica. Hay normativas, pero como que no se cumplen, digamos, y el tema de los avasallamientos ha venido con mucha más fuerza todavía. Estos son golpes que dejan en incertidumbre al productor. Los avasallamientos no son nuevos, es un problema de larga data. No nos olvidemos nosotros de que incluso en la gestión de Evo Morales hubieron hasta 167 unidades productivas avasalladas en el departamento de Santa Cruz, donde se tomaron acciones y se tomaron determinaciones en ese momento en conjunto con el gobierno de turno para poder llegar prácticamente a cero. Salieron cosas importantes como por ejemplo una ley de avasallamiento, salieron cosas importantes como en su momento haber tenido ya un tribunal agroambiental que entienda la necesidad de tener las personas que estaban administrando justicia con la capacidad y el conocimiento de entender cómo se solucionaba y cuál era la ruta crítica para solucionar rápidamente y devolver la seguridad jurídica a cada uno de los productores, y nuevamente lo repito, no solo en el departamento de Santa Cruz. Nosotros tenemos casos muy dramáticos también en Cochabamba, temas importantes que se han suscitado recién, por ejemplo, como en Pando, y así vamos multiplicando y vamos sumando. Hoy, lo que se precisa es de que se tenga una voluntad, pero con una firmeza tal de que no solamente queden palabras del presidente del Estado Plurinacional, donde él dice de que no se van a permitir los avasallamientos ni el tráfico de tierra. Eso es lo que todas las autoridades, ya sea en el órgano ejecutivo, tienen necesariamente que cumplir esas órdenes. Por supuesto, tener un mejor órgano judicial, el cual realmente deja mucho que desear. Es realmente nefasto escuchar cómo en todo Bolivia se replica esa falta de seguridad
que transmite la justicia. Cuando no se encuentra justicia en temas tan importantes como el avasallamiento, cuando hay muertos, cuando hay secuestrados, cuando hay heridos, cuando hay un sinnúmero de atropellos que son a legua, delitos, pero en todas sus magnitudes. Y por supuesto, necesitamos nosotros de que principalmente el órgano judicial sea un órgano con el cual se cuente. Como sector productivo nosotros hacemos lo que sabemos hacer, que es producir. Tenemos el compromiso de seguir aportando a la soberanía alimentaria, a la seguridad y por supuesto a la alimentación de los bolivianos y seguir generando divisas a pesar de todo. Por lo menos en lo que ha ido de mi gestión, por primera vez nosotros tenemos una coordinación, llamémosla casi perfecta, hablando con el ministro de Gobierno, con una reacción rápida e inmediata a la madrugada del otro día, con una capacidad de despliegue en la cual nosotros no estamos acostumbrados ni habíamos visto. El plan era entrarse a una cantidad importante de propiedades. Pero eso no debe ser solamente el lunar, debe ser permanentemente el actuar, y si hay que ajustar la normativa, hay que hacerlo. Porque cada vez escuchamos nosotros a las autoridades que no son sus competencias, lo entendemos, y sabemos que eso conlleva procesos para quien también traspasa lo que son su autoridad o lo que son también sus competencias. Pero si tenemos que ajustar las normas, ajustémoslas a leyes. La cosa es de que no nos quedemos nosotros solamente en justificaciones y podamos llevarlo a planes de acción, y tampoco nos quedemos en una cantidad tan importante y tan hermosa de normativa, como por ejemplo tenemos una ley de avasallamiento que en esencia es efectiva, pero cuando ya toca que aplique principalmente el órgano judicial, hace interpretación a su antojo y a beneficio de quienes están cometiendo este ilícito. Algo con lo que también tiene que lidiar el sector productivo, en este caso las condiciones climáticas. Hay propuestas para poder mejorar esta situación con el uso de la biotecnología. ¿Cómo marcha esta situación y cómo nos proyectamos? El cambio climático es una realidad. No solamente afecta a regiones de Santa Cruz, al departamento, al país, afecta a gran parte del mundo. Pero también el tema del clima es cíclico. Es por eso de que la tecnología en todos sus ámbitos va cada vez haciendo mejoras, haciendo actualizaciones, haciendo innovaciones y haciéndole, en pocas palabras, a todo el mundo, pero en especial al sector productivo, la vida más fácil. Tener una producción que rinda, una producción de que genere oportunidad y genere riqueza. En ese aspecto nosotros tenemos que ver el tema en especial de la sequía ahora, muy prolongado ya de la sequía y que va a ser cíclico. Tenemos nosotros que entender de que la tecnología está en el mundo para aplicarse. Distintas regiones del mundo la aplican para mejorar su producción y su productividad y por supuesto también su soberanía alimentaria en primera instancia. Nosotros requerimos de que las distintas acciones vayan en favor de que los productores sean más competitivos. Cuando estamos hablando de producción y productividad, no solamente es biotecnología a través de una semilla, que es importante, por supuesto que lo es, pero también, por ejemplo, temas los cuales son inmediatos, la prospección de los pozos de agua. Se tiene en distintas instancias gubernamentales, en distintos ministerios, un sinnúmero de equipamiento y de técnicos y también de condiciones, también incluso en la departamental, en la gobernación, capacidad para poder hacer prospección de los pozos de agua, que no es otra cosa que el gobierno identifique, independientemente si la propiedad es privada o comunitaria, dónde es el mejor lugar para perforar, porque al final el que va a invertir es el productor, pequeño, mediano, grande, pero también planes los cuales vayan directamente a facilitar la vida. No mucha gente, y de hecho es muy poca, la que tiene 20.000, 30.000, 50.000 dólares para poder perforar, para poder poner una bomba, sin contar de que no hacen mucho con el agua en ese punto. Tiene que distribuirla a través de sistemas de riego, en los múltiples que existen, financiamiento también adecuado para el sistema de riego, como otros planes de acción, los cuales ya son con más contundencia y los cuales son más estructurados. Nivelación, canalización, biotecnología, lógicamente el tener nosotros un procedimiento que no sea obsoleto de 25 años para poder hacer un análisis del impacto ambiental, humano y demás de esa semilla, pero haciendo homologaciones. O sea, si los otros países ya han hecho tantos estudios para ver todo eso, ¿por qué nosotros insistimos en hacerlos nuevamente acá? Ese tipo de cosas son las cuales tenemos que adecuar y son normativas.
no son otra cosa. No estamos pidiendo nosotros de que sea algo diferente o innovador a lo que pasa también en el mundo, y por supuesto también algo que es bien importante, y tomando las palabras también del presidente. Cuando nosotros vemos de que Santa Cruz y Bolivia es altamente dependiente de la importación de insumos agrícolas que son esenciales, se debe canalizar las inversiones para la sustitución selectiva de esas mismas. Cuando vemos nosotros de que tenemos un Bolivia donde no tenemos la capacidad industrial para poder generar, para poder hacer los tractores, implementos, herramientas y otras más que se tienen literalmente que importar casi en el 100%, no es solamente el hecho de hacerlo acá, porque no se va a montar una industria de la noche a la mañana, pero por lo menos no carguemos ese IVA de importación y lo traspolemos ya directamente en el insumo que ni siquiera ha sido utilizado, pero ya está más caro que en los países vecinos o en los países los cuales se han producido. Esos son los detalles que hacen de que tengamos políticas de Estado que vayan orientadas en hacer de que los distintos sectores productivos y especialmente el sector que me corresponde, agropecuario, tengan mejores condiciones y sea más competitivo. Como productor, ¿cómo ve a Santa Cruz hoy a pesar de? Siempre nosotros vemos con optimismo, caso contrario no estaríamos produciendo. Si fuéramos nosotros un muro de los lamentos, donde estaríamos pensando solamente en todo lo malo, le aseguro de que gran parte de los productores y los que invierten su plata no estarían haciéndolo. Nosotros siempre tenemos una visión, la cual en la producción, en la productividad, en la capacidad de nosotros ser adaptables y poder mirar al futuro, siempre con la perspectiva de ser mejores, nosotros tenemos una visión clara de que la potencialidad la tenemos. La voluntad humana está, sean cruceños nacidos en Santa Cruz, los que han llegado a Santa Cruz, los que van a seguir llegando a Santa Cruz, donde también hay que trabajar en los otros departamentos, por supuesto. Pero hablando desde el ámbito nuestro, realmente lo que necesitamos para que se impulse son políticas de Estado. Nosotros lo que vemos es de que el mundo va a tener grandes cambios y uno de ellos va a ser la falta de alimento. La falta de alimento viene muy acompañada también del uso o mal uso del agua. Eso es fundamental, no perder ese norte, porque ahí es donde encuentra uno las oportunidades, entendiendo las riquezas que tiene y entendiendo de que esas oportunidades no solamente están en el departamento de Santa Cruz, pero hay que cuidarlas, cuidar los parques, cuidar las áreas protegidas, también tener una mejor capacidad para que el productor haga una mejor utilización del agua, del suelo, también de todos los insumos los cuales tiene que incorporar. Eso es lo que nosotros vemos desde una visión muy particular y desde lo productivo. Ha sido un año complicado, la verdad es que no hay año fácil. Este año teníamos la esperanza de que podamos terminar el año con números positivos después de 3 años, voy a nombrar los 2019 con una crisis política a finales del año, 2020 con una crisis de salud y económica brutal por el COVID, 2021 con todavía algunas restricciones del COVID que venían posponiendo algunas actividades económicas de distintos rubros con las restricciones que se daban, y ya este 2022 con un porcentaje de vacunados bastante amplio, se acaban las restricciones, empezamos a mirar el futuro ya con más optimismo, trabajando como siempre las familias empresarias día a día, haciendo lo que mejor saben hacer, que es generar trabajo, y nos llega una crisis política a finales de este año 2022 que nos corta esa ansiada recuperación para llegar, por lo menos muchos sectores todavía esperan llegar a niveles del 2019. ¿El crecimiento se puede especular? No, ese es un tema oficial, digámoslo así, y los datos todavía no han salido. Entendemos de que deberíamos estar creciendo mucho más. Todavía somos de las últimas economías en velocidad de recuperación, lo dijimos a principios del año, y eso no ha cambiado en este año. Entonces, la velocidad de recuperación es la que tiene que cambiar más allá del crecimiento. Mientras otros países están por encima ya de los niveles del 2019 o muy cerca, nosotros somos, después de Venezuela, de las economías que más hemos demorado en llegar a los niveles del 2019. Entonces,
Esperábamos que en este 2022 podamos llegar a sobrepasar los niveles de crecimiento o el nivel donde nos quedamos en el 2019, pero las diferentes situaciones y muchas otras políticas públicas de las cuales vamos a hablar más adelante en un comunicado que sacaremos la semana que viene, nos han ido posponiendo ese crecimiento. Pero sobre todo, creo que lo más importante es que hemos llegado a gran parte del año con una interesante velocidad de recuperación a nivel empresarial, todavía con muchos problemas en inversión pública. No se están cumpliendo los objetivos de inversión pública que se tienen de parte del gobierno central y de parte de los gobiernos subnacionales, pero nosotros seguimos trabajando. Y cerramos el año lamentablemente con este problema de los avasallamientos que implican también un grave daño no solamente a la propiedad privada, que es más o menos como que si vayan y se le metan a su casa a usted y encima lo hagan armados y le digan aquí nos quedamos porque queremos quedarnos. Eso no está bien bajo ninguna circunstancia, y eso es algo que vemos que el gobierno nacional ha estado tratando de solucionar por medio del Ministerio de Gobierno, pero lamentablemente los niveles de avasallamiento, el volumen de personas que está tomando predios privados es demasiado grande y a veces se ve sobrepasado el orden público. Además de esta problemática se suma, ¿no?, el tema de contrabando que todavía no se ha superado. El tema de contrabando es un problema estructural y eso más bien este año se ha profundizado y ese es uno de los matices negativos de este año 2022. Tenemos más contrabando, eso implica, además de muchas cosas, si hablamos del tema de alimentos, problemas de salud pública, porque no sabemos cómo llegan esos alimentos, tenemos problemas de abastecimiento, problemas de pérdida de trabajo, porque las empresas, industrias nacionales que producen los productos, productos similares a los que llegan de contrabando, se quedan con sobrestock y empiezan a haber cierres de líneas de producción, en fin. El contrabando genera una serie de aspectos negativos y caemos en un círculo vicioso que es muy complejo. Presidente, una más, me llamó la atención lo que manifestaba delante de los otros colegas. Ya no planificamos 12 meses, decía, ya hay que reducirlo a 1 o 2 meses. Eso es algo que se comenta mucho entre familias empresarias cuando nos sentamos a discutir cómo ha ido el año. Muchos los que dicen mucho es, bueno, ya nosotros básicamente no presupuestamos para 12 meses, porque por lo menos hay 1 o 2 meses que están perdidos. Esa ha sido una constante en los últimos 4 años, del 2019. Entonces hay que ir adecuándose a esa realidad. Vamos a hablar de presupuesto, que es un tema muy propio de las empresas, pero que al final tiene un impacto en cuánto se va a invertir, en cuánto trabajo se debe generar en cada una de las unidades productivas de distintos rubros y muchas otras cosas más que tienen que ver con la economía real, ¿no? Entonces, sí, hay vamos a decir, una resiliencia de parte de las familias empresarias de que hay que pensar en 10 meses del año y ya no en 12. Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior. Encontrarnos en la fanpage de agencia Multicomex, así como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más, Multicomex, tu mejor opción en gestión aduanera. Móvete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, económica, rápida y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontrarnos en las redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al Contact Center 817-5200. Yamaha revoluciona tu vida. Cotas nuevos con vasos, más velocidad, más modernos, más inteligentes. Pedí tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital. Todo por 303 bolivianos mensuales, también disponible con fibra óptica. Aprovecháis del salto tecnológico. Mayor información, llamad al 103 o al 333-30-103.